tardes. Soy Clara Guadalupe García. Incursiono en las artes escénicas desde la época en que fui maestra de historia. Usé todos los aspectos de las artes escénicas como herramienta didáctica y ahora por primera vez voy a ser actriz. Yo había dirigido, adaptado obras, asesorado los aspectos históricos, hasta de tragedias griegas. Bueno, yo soy historiadora y me he especializado en el porfiriato, entonces conozco muchas cosas de la vida cotidiana y de la situación que quiero representar. Por último, maestra, ¿qué tan difícil o fácil es ser dirigida por el maestro Jorge Prado? Un personaje que es muy detallista, le gusta que las cosas sean como relojitos, un tic-tac casi imperceptible. Yo creo que es un gran apoyo, sobre todo para una actriz en sus primeros pasos como yo. Me parece que ha sido una gran ventaja y un honor que él me dirija. Muchas gracias. Maestro, me voy porque Hablemos de la obra. Juana Cata es, sobre todo, antes que nada, un personaje histórico. Pero pertenece a este tipo de personajes que no parecen en principio ser los que mueven el hilo de la historia universal. O sea, siempre se pone a los dirigentes, a los políticos, a los generales, ¿no? Y entonces se desdeñan estos personajes que parecen secundarios, pero que sumando sus microhistorias son quienes realmente constituyen la historia del mundo, la historia de las ideas, la historia de las emociones. Entonces, pues siendo así, vale la pena rescatarlo. Y entonces hay muchos profesionales de la historia que deciden rescatar estos relatos, pues para el conocimiento de la gente y que la gente también se sepa, desde su individualidad, desde su aparente anonimato, que se sepan todos sujetos de la historia. Todos escribimos la historia juntos. Así la participación de Juana Cata en la historia de México antes y durante el Porfiriato. La doctora en historia, Clara Guadalupe García, es una de las investigadoras de este personaje. De hecho, ella es presidenta del Centro de Estudios Históricos del Porfiriato y junto con su copresidente, el ingeniero Ricardo Orozco, investigan este periodo de la historia, todo lo que tenga que ver con Porfirio Díaz, sobre todo su vastísimo e inagotable contexto. Y entonces Clarita se concentra en este personaje, le apasiona y pues qué mejor manera de estudiar un personaje que viviéndolo. Clarita y yo hace años que practicamos juntos diversos juguetes teatrales. Hicimos juntos Antígona, representamos juntos la batalla de Puebla, y hemos hecho muchas otras cosas juntos. También la única obra que escribió Gabriel García Márquez, Diatriba de amor contra un hombre sentado, la trabajamos juntos para que la actuara una alumna. Y también hicimos juntos la ópera de Georges Bizet, Carmen. Entonces, lo único que le faltaba realmente a ella era un día decidirse por actuar. Y escoge este tema que me parece perfecto para ella porque fusiona pues, sus dos amores, la historia, en concreto la historia de México, y el arte teatral. Entonces que ella lo haga como actriz me parece un gran acierto y puedo entonces decir que Clarita pues, es una actriz joven, pero que por lo mismo pues, ahorita no tiene prejuicios como tenemos muchos, la gente de teatro, tenemos muchos prejuicios, incluso somos muy supersticiosos, somos vanidosos, también somos ególatras, a veces también
nos peleamos entre nosotros en una batalla tonta de egos, y ella carece de eso. Y ahorita entonces todo lo que ella tiene es su amor por el teatro y por la historia. Y entonces ha hecho un trabajo muy bonito, que yo he disfrutado mucho, pues dirigiéndola, sobre todo asistiendo su creatividad, porque la mayoría de las ideas salen de ella. Ella de repente me dice, se me ocurre esto, y pues a prácticamente todo le digo que sí, y le ayudo en el cómo. Entonces, pues se trata, como se puede ver, de un montaje con poquitos elementos, como acostumbramos en el Laboratorio de Teatro y Libertad, pero que sean altamente significativos, y nos hemos concentrado sobre todo en el trabajo interpretativo. Ayudarle con la voz, con los tonos, incluso con el manejo de emociones, para que ella disfrute lo que está haciendo y en vez de tenerle miedo al teatro, se siga enamorando cada vez más de lo que va a presentar ante su público. Señoras y señores, presentamos esta tarde Juana Cata, entre el mito y la historia. Esta es su tercera llamada, principiamos. Buenas tardes. Que da la bendición de la reina. Señora Patti, qué gusto de verla. Buenas tardes. El saludo en zapoteco se dice padushi. Padushi. Licenciado, doña Berta, qué gusto. Buenas tardes. Cata, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. También los puedo saludar en francés, porque recién estuve en París y en Bruselas. Señor Andrés, qué gusto verlo en su casa. Pero el saludo que más me gusta es el zapoteco, padushi. Me recuerda mi niñez aquí en Tehuantepec. Buenas tardes, señoritas. Padushi. El Foro Offspring hoy es reconocido con mucha razón como la catedral del teatro independiente en México. Desde siempre ha carecido de subsidios, de becas, de patrocinios institucionales, empresariales, y tiene también un rato desde que empezó a irse la pandemia COVID o a diluirse. Tiene la estrategia de generar públicos no cobrando la entrada, manejando una estrategia de cortesías para que la gente se enamore como espectadora de esto y se generen entonces nuevos públicos y se consoliden. Hoy ya tiene un público cautivo y es un público cautivo que sigue creciendo. Junto a esa estrategia, pues está la de los encuentros y festivales. Ha tenido dos tipos ya de encuentros, el Foro Offspring. Uno es el encuentro de teatro profesional, hagamos una vaquita por el teatro, y otro, que es un festival de teatro semiprofesional. Clarita entra perfectamente ahí, pues porque es una joven actriz que, pues, de hecho, con esta obra está tomando la alternativa, como se diría en el mundo de los toros, y pues venimos sin hacernos grandes expectativas, no queremos cargar todavía con el compromiso de, fuerzas tenemos que ganar. No, ella viene a aprender, a divertirse y a compartir pues, lo que ha estado haciendo con tanto cuidado. En este festival pues vienen muchos otros grupos, pues reconozco por ahí a las Valquirias, también hay un grupo de teatro infantil,
Y pues va a trabajarse todo este mes con todas esas obras, invitando al público. La entrada es gratuita, como la que vamos a tener hoy. Y al final, pues como se acostumbra en el Foro Offspring, se pide una cooperación voluntaria, porque eso sí, el teatro, no teniendo otros apoyos, necesita del apoyo de la gente, que es la gente que centavito a centavito, con monedas, con billetes chicos, permite que se pague la renta del local, que se pague la iluminación, que se pague el servicio de aseo, de mantenimiento, porque no hay verdaderamente personal, ¿no? Todo es una especie de familia, donde nos queremos mucho, donde a veces discutimos, pero pues donde estamos contentos de estar en un lugar, de tener una residencia artística. Los maestros Adriana Enríquez y Arturo Amaro son quienes desarrollan esta estrategia, que a mí me parece sensacional, no nada más para generar esos nuevos públicos, sino también para muchas compañías que no tendrían posibilidad de acceder a otro espacio si no es gracias al Foro Offspring. Para quienes no me conocen, soy Juana Catarina Romero, pero todos me dicen Juana Cata. Algunos dicen que soy una cacica y otros que me tomo un lugar que no me corresponde. Mis amigos me dijeron, cuando bajé de la estación apenas, que me estaban esperando. Es que no les dio tiempo de decirles a ustedes que mi barco se había retrasado en La Habana. Pero aquí estoy para aclarar sus dudas o aumentarlas. Permítanme un momento. Faustino. Faustino, que la Meche se lleve mis baúles a mi cuarto y tú llévate esos bultos de telas que traje para la tienda. Faustino, ¿me prepararon mi chocolate? No me importa estar un poco cansada por todas las cosas que compré para mi tienda La Itzmeña. Y el viaje, aunque ahora se hace mucho más rápido, de Veracruz para la estación Victoria y después Rincón Antonio, que ya es del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. De allí para acá se hacen apenas 10 horas. Muy rápido, muy rápido. Por el triunfo del rancho de las Jícaras, Benito Juárez nombró a Porfirio mayor y por los acontecimientos de la Mixtequilla lo nombró teniente coronel. Pero luego las cosas cambiaron porque vino la invasión francesa. Si les digo que andábamos de guerra en guerra. Y lo que sucedió fue que me arrejunté con Remigio Tolle. Remigio había sido liberal, pero cuando el imperio se hizo fuerte, cambió de bando y se volvió imperialista. Yo creo que desde la tragedia de Chalchicomula, él ya pensaba tomar esta determinación. Es que pensó que los republicanos se iban a terminar, se iban a rendir, porque en esa explosión se perdió la pólvora, las armas, todo el parque. Y la mayoría de los muertos fueron oaxaqueños, las soldaderas sobre todo. Más de 1,700 personas quemadas. Les digo que la guerra es una de las peores cosas que se puede vivir. Pero cuando Seguro
cambió de bando, Regino, fue en 1865. Tengo muy presente ese año porque fue el peor para los ejércitos mexicanos en esa guerra contra los franceses. Porfirio llamó a Remigio para que lo apoyara en la defensa de Oaxaca, pero Remigio desertó, se fue con sus soldados, sus armas, sus caballos, se abrió de capa. Porfirio ya era general, por los triunfos que había seguido teniendo durante la Guerra de Reforma. Y yo, pues, ya no era una muchacha, eso había pasado. Claro, pues en la historia universal, como en todos los grandes relatos, las grandes historias, novelas, teatro, poesía, ensayo, lo más fácil es dividir a las personas en héroes y villanos, blanco y negro. Los seres humanos somos mucho más que eso. Entonces, por supuesto, sí se tenía que hablar, pues, de los errores, de las debilidades, de los vicios, de un personaje como Porfirio Díaz y como todos los demás. Pero entonces, pues también hablar de las virtudes de un gobernante que supo durante casi 30 años tener al país en cierta estabilidad, llevando al país también a una modernidad que iba a ser difícil de alcanzar por otras maneras. Él introduce, pues, el ferrocarril, introduce las artes europeas en boga en ese momento, introduce la educación más avanzada hasta el momento, que era el positivismo, introduce el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces, es un personaje que, como bien dices, vale la pena retomar para su estudio. No se le está estudiando lo suficiente. Incluso ahorita pues se sigue viendo al señor principalmente como villano, ¿no? No estamos pidiendo que se le trate como héroe, pero sí vale la pena verlo como ser humano, porque es como más, de manera más interesante vamos a descubrir muchas cosas. Y no de él, sino de México, del país que somos, de quiénes somos, cómo llegamos hasta aquí. Y revisando bien la historia, seguramente nos vacunaremos de cometer los mismos errores que él y otros cometieron, y estaremos también facilitándonos el acceso a mejores posibilidades de futuro. Esa es la razón principal de estudiar la historia. Asumirnos como sujetos de ella y escoger el mejor futuro posible para todos. Por eso hay que estudiar a este señor. Perfecto. Y el vehículo ideal es precisamente esta heroína, esta es su historia. Esta heroína, vamos a llamarla así, Juana Cata, y aquí vamos a conocer su mito y su historia. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias por su paciencia. Parece que es la banda del maestro Amado. Sí, sí es la banda del maestro Amado. ¡Maestro! ¡Maestro Amado! ¡Maestro! Sí, acabo de llegar. Mañana lo espero para que repasemos el repertorio de ese enfrentamiento de música que va a tener con la banda de Don Poli. En Tultepec, a esos enfrentamientos entre bandas de música les dicen topetones. Usted va a ganar este enfrentamiento, este topetón, maestro Amado. Estoy segura. Lo veo mañana.
contribuido a hacer con estas características el traje de Tehuana es que traje encajes de Bélgica y telas, terciopelos y otras de Inglaterra, de Manchester, sí, a Manchester. Siempre ha sido muy bello nuestro traje de Tehuana. Antes le decíamos tehuantepecana. A los gringos y europeos que venían les llamaba mucho la atención y pensaban que éramos algo livianas porque usábamos estos huipiles cortos y sin mangas, y en algunos casos unos tejidos muy sutiles de seda que les llamaban transparentes, y eran transparentes, pero es que es el calor. Y es tan distintivo nuestro traje que cuando las fiestas del centenario de la independencia, mandé a la Ciudad de México a 20 muchachas con vestidos de lujo, porque hay vestidos de lujo y del diario. Y llamaron la atención por su elegancia. Siempre quedaron muy bien. Iban muy bien resguardadas, pero 2 de las niñas ya se iban a quedar en la Ciudad de México. Pero pues es la juventud. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando Porfirio vino con su esposa Carmelita a la inauguración del ferrocarril, lo recibimos también con señoritas y señoras vestidas con trajes de tehuantepecana. Y en el baile por la noche en Salina Cruz, Porfirio bailó con una de las señoritas más elegantes y destacadas. A Porfirio le gustaba el baile, como a su papá. Y al día siguiente de la inauguración, vinieron a cenar, o más bien fueron a cenar a mi casa, Porfirio y Carmelita. Y allí los recibí como se recibe a la gente importante aquí en Tehuantepec. Y es que los alimentos está la tierra que los produce, el agua del mar y del río que los cría, y el viento que mueve los platanares y la milpa. Esa noche servimos camarones frescos, como los que luego nos trae mi sobrina Corazón. Quiero presumirles que con esta obra, la doctora en Historia Clara Guadalupe García, además Premio Nacional de Periodismo, se estrena como actriz, como una bella y joven actriz, y me da mucho gusto que lo haga aquí en la Catedral del Teatro Independiente en México, el Foro of Spring. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y excelentes vidas. Muy bien, muchas gracias. Sobre todo el espacio. Es una sala en una casona porfiriana oaxaqueña del siglo XIX. Aparte son muchos ventanales y entra mucha luz.
Pues es una obra que se encargó de investigar la doctora Clara Guadalupe García y quien también la interpreta, y es una oportunidad extraordinaria para ver esta forma de mostrar una investigación histórica que muy raras veces se ve cuando un investigador también resulta ser que se empapa en el personaje y lo acaba representando. Entonces creo que es una oportunidad padrísima para poder conocer ciertos pasajes de la historia de México en general y a Juana Cata en particular, y que es uno de los personajes de los cuales se ve muy influenciado Porfirio Díaz allá en Oaxaca. Entonces creo que es una oportunidad padrísima para que nos visiten y conozcan la obra y conozcan el trabajo de la doctora Guadalupe García. El privilegio de también contar con la amistad de Clarita, entonces es un cambio bárbaro porque conozco sus ademanes, conozco la forma en la que se expresa, y de repente como al camaleón verla transformada en un personaje histórico del cual hemos leído fue como wow, muy sorprendente y muy gratificante también. Y conocer a partir de mi amiga a una viajera del siglo XIX que también fue empresaria fue un cambio así como sorprendente, y creo que es la parte mágica que tiene el teatro, el poderte transformar y poder conocer y dar a difundir a partir de un espacio. Perfecto, bueno, porque muy bien dicen, podemos hablar y platicar de las cosas históricas de este periodo, pero actuarlas es lo más canijo. Por eso comento y pregunto, ¿se la cree? Sí, se la compro, totalmente, totalmente. Muchas gracias.